El futuro es impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles, pues este martes 9 de noviembre del año 2021. Y bueno, pues como cada mes tenemos la gran cortesía de Armstrong Laboratorios y para nosotros es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un gran invitado y un gran tema y bueno, pues gracias Laboratorios Armstrong por tu cortesía, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues hoy empezamos un poquito diferente el programa. Hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le fue de fin de semana? Pues muy bien, Lupita, muy ajetreado como siempre, pero pues sí estamos aquí nuevamente, como lo prometimos, ¿no? Hace una semana de que nos volveríamos a ver y pues aquí estamos con mucho, pero que mucho gusto en la emisión número 41. Como bien lo mencionas, pues agradecemos mucho a Laboratorios Armstrong por el favor que nos hace de permitirnos pues llegar a todos ustedes, amables escuchas. De verdad que nosotros disfrutamos mucho cada emisión y bueno, siempre lo hacemos pensando en dejarles algo útil, algo interesante, algo que ustedes puedan pues servirles en su vida diaria y obviamente pues en ese inter pues aprovechamos para hablar de la medicina nuclear y la imagen molecular, esta especialidad que como lo hemos dicho nos hemos dado a la tarea de divulgarla, de que la gente lo conozca más porque pues hay muchas cosas que se deben de conocer con respecto a ella. Y ya que lo mencionabas con respecto a que iniciamos de una manera un tanto diferente, pues a veces pues hay imponderables en la vida, Lupita, hay cosas que no se pueden prevenir y bueno, sucede que nuestro invitado a lo mejor tenga un problema para estar a tiempo, para conectarse. Sin embargo, pues lo vamos a estar esperando con ansia para que llegue y si en caso de que no pueda conectarse, bueno, pues vamos a seguir con el programa. Y como les decía, no son cosas que pasan. Y estas cosas, Lupita, pues son precisamente de los bemoles de hacer los programas al aire, ¿no? O sea, en vivo, más bien dicho. Los programas en vivo y pues bueno, siempre estamos preparados pues con el plan B, el plan C. Pero bueno, esperemos que nuestro invitado tenga pues la fortuna de poder solucionar el contratiempo que se le presentó. Le digo, son imponderables, cosas que no son prevenibles y pueda estar con nosotros más adelante en el transcurso del programa, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues estos son los bemoles del costo de un médico como lo son ustedes. Digo, finalmente hay veces que llegan los imprevistos y justamente eso pasa el día de hoy, pero no pasa nada. Mientras tanto, continuamos. Pues bienvenidos a la emisión número 42, Barra de la Medicina Educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy todo esto está cambiando gracias a la visión entusiasta y el pezón de nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo pero claro ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Pues gracias a todos ustedes seguimos al aire. Como lo comento, llevamos el programa número 42 y bueno, pues desde luego gracias a Armstrong por tu gran cortesía, comprometidos con tu salud. La medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos pioneros en lenguaje español totalmente verificado, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Así es de que pues bienvenidos nuevamente, martes 9 de noviembre del año 2021. Son las 9 de la noche con 3 minutos y hoy vamos a hablar de un gran tema, la medicina nuclear en la evaluación de la placa vulnerable y su tratamiento médico óptimo. Entonces, bueno, muchas preguntas alrededor de, porque ya saben que nosotros empezamos a subir estos flyers al inicio de este lunes para poder hacerle promoción al programa y bueno, hay diversas preguntas que seguramente se las haremos a nuestro
doctor invitado. Y bueno, pues ya conocen a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, y vamos a entrar un poquito en contexto editorial. Los avances en el entendimiento de la placa vulnerable y sus consecuencias, además de los nuevos abordajes diagnósticos, crearán una oportunidad única para la prevención de los eventos cardiovasculares secundarios a la ruptura de la placa aterosclerosa. Actualmente los métodos no invasivos de imagen permiten identificar las obstrucciones coronarias, pero su resolución aún no es suficiente para definir en forma precisa las características estructurales de los diferentes componentes de la placa aterosclerosa, que ya han sido definidos por estudios de histopatología. Bueno, ya nos irán platicando los médicos especialistas de qué se va a tratar. Y bueno, pues ya saben que estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México para México y el mundo en nuestras siguientes plataformas. Es Orbe Network, Medicina Nuclear, Colectivo MX y también por Instagram, YouTube y Facebook, la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, pues gracias a nuestra querida productora en radio, Celia González, gracias a Network Orbe TV, Conchia García, muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, pues yo creo que todas las preguntas que quieran seguir enviando, estamos en el 5510-640164. Recuerden, todo va a salir al aire, lo que no dé tiempo, pues desde luego lo haremos llegar en breve a los médicos y ellos pues a la brevedad nos lo harán llegar para que lo subamos a las redes sociales. Y bueno, pues desde luego, gracias Armstrong por tu gran cortesía, comprometidos con tu salud. Y bueno, repetimos el tema del día de hoy, la medicina nuclear en la evaluación de la placa vulnerable y su tratamiento médico óptimo. Y bueno, estas son las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses, que bueno, desde luego, cualquier duda o aclaración, él siempre está pendiente de todas sus redes sociales. Y bueno, pues como lo comentábamos, es un gran tema. Muchos de nosotros que no somos médicos, principalmente las organizaciones civiles muy enfocadas a los temas cardíacos, están muy interesadas de seguir con nosotros este tema. Y hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Eric Alexanderson Rosas, es médico nuclear, quien nos va a platicar de esto, doctor. Y bueno, desde luego, un médico reconocido, muy importante, que en breve estará con nosotros. Así es de que, pues vamos platicando. Ya saben que nosotros somos aquí muy presumidos de nuestros médicos mexicanos. Sí. Y yo creo que muchas veces nos falta esto, conocer a nuestros especialistas. Lupita, nada más una precisión importante. El doctor Eric, él es cardiólogo de formación y bueno, profundizó en el área de la medicina nuclear y la imagen molecular. De hecho, es una de las personas que pues han hecho un trabajo más arduo en México y en la región de Latinoamérica. Es un personaje que también tiene proyección internacional en el área de la cardiología nuclear. Esperemos que pues se una más adelante a la transmisión. Y esta precisión es importante porque a veces ya hemos hablado, ¿no? Que la medicina nuclear y la imagen molecular es una rama abarcadora que engloba, pero luego hay médicos como el doctor Alexanderson o como yo en la parte de cerebro, que bueno, pues como que profundizamos un poquito más en la rama. Entonces nada más es esa precisión. Ah, no, perfecto, qué bueno que nos lo dice, porque entonces aquí fue un error de nuestra parte para hacer esta precisión. Y bueno, pues, ¿quién es nuestro experto titular de este programa de radio La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular? Él es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, y desde luego no podría faltar ese brazo social tan importante para el doctor. Es pues rotario de alto compromiso social, y pues siempre lo felicitamos porque no es fácil
estar en tantos eventos y además se dé el espacio para participar en el Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como cada semana, saludos desde todo México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Y bueno, siempre gracias por esta gran iniciativa, porque gracias a esta iniciativa hay muchísimos médicos residentes que se acercan al doctor a platicar y profundizar qué es la medicina nuclear. Y bueno, pues ahora vamos a platicar quién es nuestro invitado, el doctor Eric Alexanderson Rosas. Y bueno, pues él es originario de la bellísima Oaxaca, un estado en México rico en pueblos mágicos, rico en toda su gastronomía y bueno, su experiencia laboral, jefe del Departamento de Cardiología Nuclear, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con una antigüedad de 40 años. Bueno, ya se han de imaginar qué gran experiencia tiene el doctor, jefe de la unidad PET-CT ciclotrón en la Facultad de Medicina UNAM, práctica clínica en cardiología clínica y cardiología nuclear en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, en la docencia, el pregrado, profesor titular de fisiología cardiovascular, profesor titular de cardiología clínica, profesor titular del curso de exploración cardiovascular Harvey en la Facultad de Medicina en la Universidad La Salle. Y bueno, pues también el posgrado, profesor titular de alta especialidad de cardiología nuclear en el Instituto Nacional de Cardiología y una investigación de primer nivel del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, investigador asociado de los Institutos Nacionales de Salud nivel C CONACYT y miembro desde 1996. Desde luego no podían faltar sus ediciones especiales en revistas, miembro del cuerpo editorial de Journal of American y ex miembro revisor del Global Health, órgano oficial del World Health Federation. Entonces, bueno, pues a final de cuentas una larga trayectoria por más de 40 años que esto le permite ser un gran líder de opinión y por eso hoy lo tenemos aquí. Y bueno, pues más de 200 publicaciones en revistas, alrededor de 1,350 citas y bueno, pues grandes distinciones para el doctor, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro actual del Geoversen Committee of American College de Cardiología. Y bueno, podríamos seguirnos. Otro gran reconocimiento es invitado del Comité Internacional de la Asociación Europea de Medicina Nuclear. Así es de que, bueno, pues yo creo que es larga la trayectoria y desde luego aquí le reconocemos toda esta trayectoria. Y pues como siempre, muchísimas gracias, Armstrong, por tu gran cortesía. Y recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran saber, conocer y desde luego a dónde acudir, pueden llamarnos al 5516-40164 y el doctor Iván Díaz Meneses les hará llegar toda esta información y desde luego de la mano y el acompañamiento de él. Y bueno, pues doctor, a mí me gustaría empezar con esta primera pregunta sin distraernos, que el tema es la medicina nuclear en la evaluación de la placa vulnerable y su tratamiento médico óptimo. Y bueno, ¿qué es una placa vulnerable? ¿Qué es el endotelio? Bienvenido, doctor, adelante. Sí, Lupita, buenas noches. Mira, estos conceptos son muy importantes. Recuerda que cuando nosotros abordamos un tema, pues nos gusta como que darle un contexto general a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pues para que entiendan de una manera más sencilla, más práctica, pues todo lo que aquí hablamos, ¿no? Entonces, una cuestión bastante importante, Lupita, y el por qué hemos estado hablando, pues, cada mes acerca de las enfermedades del corazón, pues porque son enfermedades muy frecuentes. O sea, muchas personas en muchas partes del mundo se enferman del corazón. Es una enfermedad que tiene, bueno, pues un alcance global. Pero no es solo que se enfermen del corazón. Muchas de las muertes que ocurren a nivel global, y México no es la excepción, pues ocurren con efectos o con eventos relacionados al corazón, que pueden ser pues de diferentes causas, ¿no? Una cicatriz, o que el corazón se fibrose, o sea, como que se haga dura y no lata bien, o como que de repente tenga impulsos de descoordinación en sus movimientos, y eso haga que la sangre no circule bien,
o infecciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, la principal causa o génesis que provoca estas enfermedades del corazón que terminan siendo mortales, es decir, que terminan terminando con los días de las personas, es precisamente la relacionada con la presencia de las placas vulnerables. Por eso es importante este tema, porque es una gran causa de enfermedad, es una gran causa de mortalidad entre las personas. Entonces se han hecho pues muchos esfuerzos a través de los años para tratar de identificarla, para tratar de entenderla y ver cómo es que afecta a el funcionamiento del corazón. Entonces, regresando un poquito a la fisiopatología, es decir, a los factores funcionales que hay detrás de los procesos de la enfermedad, pues una placa vulnerable es un abultamiento, es una acumulación anormal de materiales en el revestimiento de las arterias. Las arterias, pues, son los conductos por los cuales circula sangre que ya ha sido oxigenada en los pulmones. Bueno, y sucede que unas arterias muy importantes pues, son las arterias coronarias. Arterias hay en todos lados del cuerpo, hay en el cerebro, hay en los dedos, hay en el pulmón, en el hígado, etc. Pero en particular la placa vulnerable suele tener una mayor relevancia y ocasionar mayor problema cuando esta placa se encuentra en estas arterias coronarias, y por una razón muy sencilla, Lupita. Las arterias coronarias son las encargadas de darle soporte nutricional al corazón. Y bueno, pues el corazón es el encargado de hacer que la sangre fluya a través de todo el cuerpo y también fluya dentro de sus propias arterias. Esto es importante pues porque esta sangre permite que todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que se llevan a cabo dentro del cuerpo pues procedan de una manera normal. Bueno, entonces, en estas arterias coronarias también existe el riesgo de que de una manera anormal se empiece a acumular material graso, se empiecen a acumular células inflamatorias, se empiecen a acumular células fibrosas que hacen que se vaya abultando del interior de la arteria, y esto poco a poco va disminuyendo el área física por la cual pueden pasar pueden pasar la sangre. Entonces, una placa vulnerable es este abultamiento que aparte tiene el problema de que se puede romper. Y el problema de que se pueda romper, pues es que hace un trombo que puede ocluir la circulación de la sangre. Esa es la importancia de la placa vulnerable. No sé si ya esté por ahí el doctor Alexanderson, que nos pueda complementar un poco lo que yo les estaba dando a los amables escuchas con respecto a una introducción de lo que es la placa vulnerable y qué es el endotelio. Bienvenido, sí, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, perdón. Ya estamos por aquí. Bienvenido. Gracias, Guadalupe, gracias, Iván. Pues bueno, antes que nada quisiera agradecer la amable invitación al doctor Díaz de participar en este evento, en esta reunión, en esta plática, que tratará de un tema muy interesante y que estamos muy abiertos a que puedan preguntarnos y establecer cualquier comunicación sobre dudas que puedan tener de ese tema muy importante, y también a todo el apoyo que hemos tenido para la realización del mismo. Entonces quisiera yo, digamos, agregar algunos puntos ya mencionados por el doctor Díaz. Algo que es muy importante y que es sorprendente, pero hay que tomar mucha atención, como ya se veía en esta gráfica actualizada, es que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número 1 de muerte en nuestro país y en el mundo. Es decir, México se comporta como se comporta el mundo en forma global. Tenemos la misma causa de muerte en primer lugar, que son las enfermedades cardiovasculares.
Si disecáramos un poco más las enfermedades cardiovasculares, porque hay varios tipos, la causa más común de muerte dentro del corazón es por problemas de mala irrigación del corazón, es decir, algo que se conoce como cardiopatía isquémica, que quizás es el ejemplo más conocido en forma a nivel poblacional, sea cuando hablamos de que alguien tuvo un infarto del corazón. Entonces, los infartos, que son el grado máximo de isquemia o de cardiopatía isquémica, siguen siendo la causa número 1 de muerte en nuestro país y en el mundo. Y déjenme darles un dato muy interesante, porque uno pensaría que con las cantidades tan importantes de muertes por COVID que hemos tenido en el último año y medio, podría ser que el COVID fuese a nivel global y a nivel de nuestro país la causa número 1 de muerte hoy. Recuerden ustedes que tenemos aproximadamente poco menos de oficialmente 300,000 pacientes muertos por COVID, pero quizás extraoficialmente tenemos más de 500,000 de pacientes muertos por COVID. Pero aún tomando esos pacientes fallecidos por COVID, de todos modos, hoy en México la causa número 1 de muerte el año pasado fue otra vez las enfermedades cardiovasculares, seguidas en número 2 por el COVID. Aunque muchos pacientes de COVID mueren de complicaciones cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de esta enfermedad. Uno diría, bueno, ¿por qué en el mundo y por qué en México es tan común la enfermedad cardiovascular? Existen varios factores que desafortunadamente están altamente presentes en la población mexicana que promueven que tengamos esta enfermedad. Les voy a enumerar algunos de ellos y ustedes se van a dar cuenta que son muy frecuentes. Por ejemplo, los factores que me pueden propiciar o acelerar la alteración de enfermedades del corazón por isquemia y la formación de placas de grasa que se pueden volver vulnerables son entre ellos algunos de los siguientes y que son muy frecuentes, desafortunadamente. Hipertensión arterial es uno de ellos. Aproximadamente hay unos 40 millones de hipertensos en el país, de los cuales solamente la tercera parte sabe que está hipertenso. Solo la tercera parte de ellos recibe tratamiento y solo la tercera parte de ellos está bien controlada. Por eso se le llama la enfermedad de los tercios. Entonces imagínense si solo un tercio de 40 millones tiene un tratamiento óptimo, vean cuántos hipertensos andan por ahí que ni siquiera sabemos que son hipertensos, porque nunca tuvieron ningún síntoma. Ni siquiera sabemos si tienen alguna molestia. Entonces, esta es una causa muy común de acelerar los problemas cardiovasculares. Otra enfermedad muy común en la población, la alteración en los lípidos, en las grasas de la sangre, algo que se llama dislipidemia, dentro de los cuales la más común y la más dañina es tener el colesterol alto. Aproximadamente se calcula que 50-60 millones de la población mexicana tienen algún grado de dislipidemia. Entonces, vean ustedes, cuando vamos viendo estos números, ¿por qué no resultaría raro pensar que esta siga siendo la causa número 1 de muerte? Les doy la tercera, diabetes mellitus. La diabetes es otra causa que me promueve la formación de estas placas y de estos problemas de corazón. Y aproximadamente tenemos al menos unos 20 millones de pacientes diabéticos en el país. Pero voy más lejos todavía, algo mucho más simple. Los pacientes con obesidad, con sobrepeso, generan algo que se llama síndrome metabólico, en el que el paciente con sobrepeso es mucho más probable que tenga diabetes y al mismo tiempo tenga hipertensión y al mismo tiempo tenga dislipidemia. Y si se fijan, tenemos el nada honroso primer lugar en el mundo de obesidad infantil. O sea, los niños más en frecuencia, más obesos están en nuestro país, y tenemos el segundo lugar más común de obesidad adulta, de obesidad general. Esto no quiere decir que tengamos obesos exagerados. Si uno va a Estados Unidos, vas a ver pacientes muy obesos y nunca ves esos grados de obesidad en México. Pero
hay que plantearlo al revés. Vayan un sábado, un domingo a un parque, vayan a un centro comercial y vean cuántos pacientes se ven de peso normal después de los 18 años. O sea, no vamos a ver obesos mórbidos, afortunadamente aquí no los tenemos tanto, es decir, gente de 150 kilos, de 200 kilos, que sí se ven mucho en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay muchos que se ven, aunque hay muchos obesos mórbidos, todavía hay una buena parte de la población que está muy estética, que se cuida mucho, que tiene buena nutrición, que hace ejercicio. Y yo les digo, eso no existe mucho en México. Vámonos a pasear el fin de semana al Zócalo, al centro de la ciudad, y me dicen cuántos de los que vieron tenían un peso que les parecía que era normal, que no estaba con ningún grado de sobrepeso. Entonces, desafortunadamente estos factores son muy comunes y me falta agregar uno que afortunadamente ha ido disminuyendo, pero todavía no al nivel que queramos, que es el tabaquismo. O sea, ahora fumamos menos que hace unos años. Sí ha funcionado esto de que ya no se permite fumar en lugares públicos. La gente fuma, el que es fumador fumará en su casa o en la calle un rato, pero como está mucho tiempo encerrado en su trabajo, pues ahí aunque quiera no puede porque ya no es legalmente permitido, ni en un centro comercial, ni en áreas, ni en un cine, ni en un avión, etcétera. Entonces sí ha bajado el tabaquismo, aunque todavía tenemos cifras un poco elevadas. Entonces tenemos diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, síndrome metabólico, fumadores, sin contar que vivimos estresados, hacemos poco ejercicio, etcétera, etcétera. Por eso no es raro que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo la causa número 1 de problemas de muerte en nuestro país. Y entonces, pues esta es una realidad que nos tocó. Ahora, hoy existen métodos para reconocer fácilmente estos problemas. Lo primero es muy fácil, pero implicaría educar a la población general e implicaría educar a los médicos de primer contacto. No importa que usted sea el hombre más sano del mundo o que piense que es el hombre o la mujer más sanos del mundo, vaya un día a una visita médica, a una consulta médica con el doctor. O sea, no solo hay que ir al doctor cuando me siento mal, hay que ir con el doctor para que me confirme si estoy sano o no. Y entonces el doctor de primer contacto a lo mejor le va a tomar la presión arterial que usted nunca se había tomado y se darán cuenta que tienen la presión alta. O le mandará a hacer un examen de sangre y descubrirá que era diabético. O les mandará a hacer un examen de colesterol y descubrirá que tiene el colesterol alto. Acabo de ver un paciente, por eso me conecté un poquito después porque tenía un paciente que me ocupó tiempo, de 81 años, que él presume que ha sido el hombre más sano del mundo por toda la vida, y lo trae su hijo, que también se vanagloria de eso, y les quedó la duda si de repente empezó a ser hipertenso. Entonces lo revisé, y no solo le encontré hipertensión muy descontrolada, sino le encontré datos de que ya tiene mala irrigación en el corazón tomándole un electro, y le encontré que tiene un soplo muy importante en el corazón porque la válvula aórtica se le está afectando. Entonces el hombre que parecía el hombre más sano del mundo, a sus 81 años no lo es. Y no lo es porque él que consideró que siempre ha sido sano, nunca ha ido al médico. Ahora habrá que ver las repercusiones que ha tenido esa presión alta por muchos años en alguien que a lo mejor nunca supo que la tenía alta. Y solo una vez tuvo un síntoma raro y dijo, me voy a checar la presión. Pero lo que quiero decir entonces es que tratemos de hacer medicina preventiva a nivel poblacional. Por favor, ustedes, público general que nos están escuchando, si nunca han ido con el médico, no esperen a ir por primera vez cuando se sientan mal. Vayan, por favor, mañana, pasado mañana, que les haga un chequeo general y si están sanos, maravilloso, estamos todos contentos. Estoy seguro que al menos, casi se los puedo asegurar, no van a estar en su peso normal. Eso casi se los firmo por adelantado. Y entonces ya eso es un problema, porque aunque salga bien todo lo demás, ese sobrepeso me puede llevar a esos problemas después. De tal manera que entonces, este proceso, el problema de estas enfermedades que les acabo de mencionar,
es que van formando placas de grasa en las arterias, lo cual se llama aterosclerosis, o sea, formación de placas de grasa en las arterias, que son como un cúmulo que se forma dentro del vaso, justamente como mencionaba Iván, en el endotelio, y lo que van haciendo es que van creciendo y van tapando la luz. Es como una cañería de su casa que de pronto le dejan acumular mucho sarro o basura y se va formando una obstrucción. Llega un momento que el agua pasa cada vez más lento hasta que llega un momento en que ya no pasa y se obstruye el aporte de agua. Están regando el jardín y empiezan a notar que el chorrito cada vez es más pequeño hasta que un día ya no sale el chorrito y después tratan de ver la manguera y por dentro tiene a lo mejor una placa de lodo que tapó la luz de la manguera y ya no permitió el flujo de agua hacia el jardín. Pues lo mismo aquí pasa. Esta placa de grasa no permite el flujo de sangre hacia el corazón. ¿Y cómo? Si podemos poner la siguiente, Guadalupe, ¿me ayuda? Y bueno, el problema es que el corazón tiene arterias muy importantes, que son estas que aquí ejemplifico, las más importantes, que se llaman arterias coronarias, que corren sobre el corazón y que son las responsables de darle la mayor parte de nutrición o de aporte de sangre al corazón. Hay dos grandes arterias coronarias. Si las veo no de frente, sino al revés volteado, tenemos una coronaria izquierda y una coronaria derecha. Y la izquierda se divide en dos grandes vasos, que es la descendente anterior, que es la principal arteria del corazón, y la circunfleja. Y de este lado, la coronaria derecha tiene varias ramas, pero en términos generales podemos simplificar y decir que solamente es una arteria. En condiciones normales, esas arterias aportan el alimento, el suministro de nutrientes, de sangre, de oxígeno al músculo cardíaco para que el corazón funcione y trabaje bien. Y si se forma una placa de grasa, puede ser que ya no fluya sangre apropiadamente por este corazón y el corazón sufra porque ya no le llegó sangre. ¿Ok? Entonces, lo que hay que evitar es no llegar a este momento, sino detectar desde tiempo atrás que tú tenías hipertensión, que tú tenías diabetes y que te traté para cambiar la historia natural de la enfermedad y no llegar a formar placas de grasa en las arterias. Desafortunadamente, muchos pacientes, su primera manifestación es que hacen hoy súbitamente un infarto. O es el paciente de 70 años que se va a dormir hoy a su casa, a su cuarto, que siempre ha sido muy sano y que de pronto van en la mañana a despertarlo y está muerto. Dicen, ¿y por qué se murió si era el hombre más sano del mundo? Nunca se quejó de nada, nunca tuvo molestia, no entendemos de qué se murió. Entonces murió de un infarto y lo que pasa es que nunca manifestó ni la diabetes, ni la hipertensión, ni estos problemas que tenía y seguramente formó placas vulnerables que causaron algo que se llama muerte súbita, que es lo más peligroso que puede pasar porque, como su nombre lo implica, pues me morí espontáneamente y rápidamente. Y ese es un problema. Entonces, lo que hay que evitar es no tratar de llegar a estas etapas y que el paciente entonces no vaya con el cardiólogo cuando ya le dio el infarto, sino que el paciente vaya con el médico de primer contacto para un chequeo y de, doctor, dígame si tengo 40 años de edad, me siento súper bien, pienso el hombre más sano del mundo, pero a ver, revíseme, a ver si estoy yo en lo correcto. Y les va a tomar menos de 15, 20 minutos una consulta y rápidamente el médico de primer contacto les podrá decir si estamos sanos o no estamos sanos y entonces tratar de tener este proceso. Claro. Cuando ya llegamos a estas etapas, tenemos métodos más importantes que nos ayudan a decir, ya tienes una placa, aquí está la placa, o ya las podemos ver, ya las podemos estudiar. No todas las placas me van a llevar a un infarto, no todas las placas de grasa me van a llevar a una muerte. Una vez que ya detecté que tengo placas, tengo que ver si la placa tiene criterios de ser una placa inflamada o vulnerable, que es la que es potencialmente peligrosa. No sé si podríamos pasar la siguiente. Y debe venir algo más. Ahí está. Entonces vean ustedes cómo en el transcurso de los años
desde no tener ninguna lesión, este es un vaso cortado y lo estoy viendo, digamos, de frente y veo la pared del vaso y la luz del vaso. Es como si cortara una manguera. Esta es la manguera y este es el orificio por donde corre el agua. Vean ustedes cómo conforme van pasando los años, pues porque estoy gordo, tengo sobrepeso, no cuido mi alimentación, soy sedentario, no hago ejercicio, soy estresado, vivo muy pegado a mi trabajo y aparte tengo colesterol alto, tengo la presión alta o tengo diabetes. No sé cuántos de ustedes se identificaron con este modelo. A todos nos gusta una McDonald's, una malteada de fresa. Todos estamos panzoncitos y gorditos, pasamos mucho tiempo sentados en el trabajo, sin movernos, sin ejercitarnos. Y esto, aunque no nos damos cuenta, va formando acumulación de grasa en la luz del vaso, con varias etapas. No quiero ser demasiado, digamos, preciso en esto, porque no es el objetivo de esta charla de ahorita, pero voy formando etapas como que van de menos a más. Estrías grasas, después se hacen lesiones intermedias, forma una placa de ateroma, la placa puede o no calcificarse, y después se puede inflamar y romper, y puede agregarse un trombo, y viene el infarto, y puede venir la muerte súbita. ¿Cuánto pasó desde aquí hasta acá? Lo más probable es que al menos 10 años, si no es que 20 años. Esto lo pudieron empezar a tener a los 30 años y se infartaron a los 50. Entonces ese hombre sano que tenía 50 años, que se fue a dormir hoy y que despertó, es decir, que ya no despertó, que cuando despertó el resto de la familia se dio cuenta que habían muerto, estuvo 20 años, no era el hombre más sano del mundo, estuvo 20 años enfermo, pero nadie detectó la enfermedad. Ni nadie se le ocurrió pensar que aunque te veías gordito eras sano. Pues no. Tomabas malteadas, no te va a pasar nada. Pues no. Comías mal, pues tampoco. Entonces, todo esto fue condicionando problemas. No queremos detectar el problema acá. Hoy somos buenísimos en imagen para detectar los problemas aquí. Tenemos que detectarlos acá. Pero tenemos que empezar a actuar desde acá. ¿Y quiénes van a actuar aquí? Los médicos familiares, los que viven cerca de los pacientes, en la misma colonia, el médico de la esquina, el médico del pueblo, ese médico general que debe ser valorado, porque desde mi punto de vista, y ahí concuerdo con el cardiólogo quizás más brillante que hay en este siglo, que es el doctor Valentín Fuster, que nos dice que el médico al que deberíamos apreciar más y al que le deberíamos pagar más es el médico general, el médico de primer contacto, lo cual cambia toda la dinámica mental que tenemos, que mientras más superarchi recontra especializado esté yo, soy mejor, sé más, me conocen más y gano más. Probablemente estamos cerrando el camino. Y el doctor Fuster escribió un artículo que levantó mucha ámpula en muchos especialistas diciendo que él iba a abogar para que al médico general se le pagara más, porque es el médico que nos podría detener la pandemia de la enfermedad desde un principio y hacer que la enfermedad cardiovascular ya no sea la primera causa de muerte. Pero mientras yo no te detecte desde temprana edad con los problemas que ya mencioné antes y no haga nada al respecto, o sea, yo te voy a entrar a mi consultorio gordito y no te diga, oye, ponte a hacer ejercicio porque se va a sensibilizar el paciente y se va a sentir ofendido. No, hay que educarlo. Mucha gente, yo estoy sorprendido, las mamás de los colegios en las primarias se sienten felices porque sus hijos están gorditos, porque asumen que un hijo gordito es un hijo sano. Y le dicen y critican a la mamá que lleva a un hijo flaco a la escuela. Y dicen, tú no das de comerle bien a tu hijo, mira mi hijo qué rozagante está. Confunden el criterio de esas alteraciones con normalidad, lo cual es terriblemente un error. Pasamos a la siguiente. Pues vean ustedes que hoy hay dos grandes métodos que quiero hablar muy rápidamente, que nos permiten estudiar la enfermedad ya que llegó a estas etapas importantes. Y uno es que hoy, desde afuera, inyectando un material de contraste en una vena, puedo ver las arterias del corazón y la aorta. Las arterias nacen de la aorta
y puedo ver su músculo cardíaco, miren qué bonito se ve, y puedo ver estas arterias que hace rato se las dibujaba. Estas son ya arterias reales de un paciente, y puedo ver alteraciones que puede tener esta arteria, si está cubierto o no. Vean, estas arterias se ven bastante bien, se ven, digamos, permeables, se ven continuas, pero vean aquí estas arterias en otro corte, en blanco y negro, que ya presentan una gran cantidad de placa. Aquí tratamos de hacer la representación. Esta es una arteria, que es la descendente anterior, que se divide en sus ramas, o sea, es el tronco del corazón, de la coronaria, que da origen a la descendente y a la circunfleja, y vean cómo todo el tronco está calcificado, cómo toda la descendente anterior está calcificada, y tiene placas de grasa adentro. Este paciente un día se va a morir súbitamente si no le hacemos nada. Y me voy a la otra arteria, la del lado derecho, y la coronaria derecha también la veo súper calcificada. Este paciente tiene enfermedad perivascular y probablemente no tenga ningún síntoma, pero es un paciente de altísimo riesgo, se puede morir mañana. Estoy viendo placas que son altamente vulnerables. Entonces, la tomografía me ayuda a ver estas placas de vulnerabilidad junto con el PET y la medicina nuclear. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Por qué la medicina nuclear nos gusta tanto al doctor Iván y a mí? Porque nos permite ver, es una imagen molecular de lo que está ocurriendo en nuestro organismo, en los diferentes órganos. Este es un estudio de PET en el que tenemos, quiero no ser muy técnico, solo quisiera decir que estas tecnologías nos permiten descubrir la enfermedad esta que estamos hablando, en estas etapas hacer diagnósticos muy precisos, padrísimos, pero a lo mejor lo malo es que, oye, me mandaste al paciente 20 años después, ¿por qué no me lo mandaste a estudiar hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5 años? Les presento un caso bonito. Este es un paciente en el que hacemos cortes tomográficos de su corazón, y el color rosita quiere decir que el músculo está bien, está sano, está rosita, se ve normal. No quiero entrar mucho en detalle porque sé que no es un público técnico. Quizás lo que me tengan que creer un poco es que este paciente recibe buena cantidad de sangre en las diferentes partes de su corazón, visto desde diferentes ángulos o cortes, y lo puedo representar esto de diferentes maneras. Lo puedo cuantificar. 0 quiere decir que no tiene ningún defecto, ningún problema. Puedo medir qué tan bien se contrae el corazón, y puedo calcular cuánta sangre le llega por cada territorio coronario, y puedo ver aquí al lado las arterias del corazón. O sea, estoy mezclando lo mejor de dos mundos y estoy viendo, y todo esto es no invasivo, con un paciente externo que llegó a hacerse un estudio y se va al ratito a su casa, no hay que internarlo ni nada. Entonces, le veo flujos normales, el corazón recibe buena cantidad de sangre en el reposo, buena cantidad de sangre en el esfuerzo, buena reserva de flujo, coronarias normales. Pues ese es el paciente más normal que podríamos encontrar. Perfusión normal, sin problemas detectados de perfusión, con flujos de sangre llegando normalmente al miocardio, con arterias coronarias permeables, con fracción de expulsión normal. Entonces, pues padrísimo, todos quisiéramos ser este paciente. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos una forma de ver. Esto está estático, pero habitualmente esto podemos ver cómo se mueve el corazón, y con estos numeritos podemos decir que en general el corazón se mueve bien, se contrae bien, trabaja bien. ¿Ok? Con una buena contractilidad, una buena sincronía. ¿La que sigue? Quizás el mensaje que me debería llevar yo de esta diapositiva previa es que los estudios de hoy me dan mucho detalle fino que me pueden decir dónde está el problema. E inclusive, no sé si podíamos regresar a la previa. Cuando hay una placa, que en este caso no hay, pero si hubiera una placa de grasa, y esa capa o esa placa, que la veo en blanco y negro, capta un colorcito medio moradito, rosita, esa placa es una placa vulnerable, y es la manera como yo puedo hacer el diagnóstico de placa vulnerable. ¿Por qué digo que tiene una placa? Porque la veo en tomografía. ¿Por qué digo que es vulnerable? Porque la veo con el PET. Dos grandes tecnologías hoy en moda, que son la tomografía por emisión de positrones y la tomografía cardíaca,
para detectar una placa inflamada, que ya la vi que existe la placa por tomografía, ya vi que está inflamada por medio del PET. Ahora sí la sí. Si no tengo tomografía por emisión de positrones, que es muy sofisticada, puedo tener una tomografía más simple, que es tomografía por emisión de fotón único o SPECT, y que se hay prácticamente en todo el país y que también es una área de la medicina nuclear. Y puedo ver estos pacientes con este programa. Aquí ya detecto, ¿se acuerdan que hace rato veíamos un circulito completo? Aquí le falta un pedazo al círculo. Entonces este paciente tiene un infarto ya bien establecido en esta zona y que crece un poquito, que empeora un poco cuando lo pongo a ejercitar. Entonces tengo infarto, pero aparte tengo isquemia. Isquemia quiere decir que el corazón está sufriendo porque está vivo, pero no le está llegando toda la sangre que requiere para funcionar bien. Y si no le resuelve el problema pronto, va a protestar infartándose y se va a morir. Infarto al final lo que quiere decir es se murió una parte del corazón. Eso es el infarto. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. No sé si hay alguna más. Bueno, ese es nuestro logo de aviso. Concluyo quizás diciendo que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad muy frecuente. Hay muchos factores de riesgo que la promueven y que no detectamos a temprana edad, que ahí tenemos un lugar enorme para hacer medicina preventiva, o sea, un enorme espacio que será ocupado por el médico de primer contacto. Imagínense, el doctor Iván y yo estamos contentos si vemos 8 pacientes hoy o 9 pacientes hoy, pero si imaginan un médico general que está en una colonia, si sabemos que hay 40 millones de hipertensos en el país, es decir, una tercera parte de la población que vive en nuestro país es hipertenso, ¿se imaginan cuántos en una colonia viven? Pues imagínense que un tercio de esos son hipertensos, nada más que falta que el médico de primer contacto los encuentre y lo descubra. Si el paciente no va al médico, que el médico vaya al paciente y hagamos jornadas de detección de factores de riesgo, porque seguro voy a encontrar diabéticos no sospechados, hipertensos no sospechados, dislipidémicos no sospechados. Y entonces el médico de primer contacto tendrá una oportunidad de oro para hacer medicina preventiva y que el paciente no llegue a generar ni placas de grasa, ni placas vulnerables, ni isquemia, ni infarto. Pero si se nos pasó el tiempo y un día nunca hicimos esta medicina preventiva y un día llega el paciente a nuestro consultorio y se queja que le falta el aire, se queja que le duele el pecho, se queja que tiene palpitaciones, que tiene mareo, pues ya tiene la enfermedad establecida. ¿Y cuál es la mejor forma de caracterizar qué tan avanzada está la enfermedad, qué tanto daño ha producido en mi corazón? Son los estudios de medicina nuclear. El estudio SPECT o el estudio PET. Si aparte quiero descubrir que tengo placas y están vulnerables, junto el PET con la tomografía y tengo el resultado ideal. Es decir, que para la etapa más especializada, donde estos pacientes ya no van a buscar al médico de primer contacto, o si el médico de primer contacto los está viendo, nos los va a mandar, nos los va a referir para que terminemos de estudiar y ajustar a este paciente. Entonces, una buena noticia que les queremos transmitir hoy es que existe en nuestro país la tecnología más avanzada, la tecnología molecular más importante para detectar estos problemas y caracterizar claramente al paciente y ver dónde está ubicado y qué tanto riesgo tiene ese paciente. Con eso quisiera concluir, tratando de entender que el mensaje más importante que quiero que se lleven a casa es que la enfermedad cardiovascular es una realidad, que está matando mucha gente en nuestro país, que se puede prevenir si hago una detección temprana y oportuna, o se puede estratificar y organizar si ya avanzó y hago estudios de imagen molecular, de medicina nuclear, dirigidos a estudiar el corazón.
Gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional que ustedes quisieran. Pues muchas gracias, Eric, por el favor que nos hiciste de hablarnos acerca de este tema que es muy, muy interesante, es muy relevante. Como tú bien lo dices, pues la medicina preventiva es extremadamente importante. Y como lo hemos mencionado otras veces, ¿no? A ver, el primer paso es identificar a las personas que están en riesgo y a las que no. Pero a las que identificaste con un riesgo, pues bueno, obviamente que tienes que hacer algo, ¿no? Hay veces, como tú lo mencionaste, hay factores que pueden modificarse, hay factores que pues ya no se pueden modificar. Uno de esos, Eric, es el sexo. Este problema de las placas vulnerables, los infartos, las muertes súbitas, se pudiese decir que el ser mujer confiere una protección o no, o hasta cierta edad. Hay dos cosas muy interesantes que ocurren en el sexo femenino y creo que me parece un buen comentario de Iván. Las mujeres hormonalmente están protegidas hasta antes de la menopausia, es decir, es menor la incidencia de infartos y de estas enfermedades de isquemia en la mujer que en el hombre. Si comparamos una mujer de 40 años o un hombre de 40 años, es más probable que el hombre tenga el problema y lo manifieste. Pero una vez que la mujer llega a la menopausia, pierde un poco de esta protección hormonal y entonces iguala la incidencia del hombre, pero no solo eso, en ese momento la enfermedad isquémica se comporta más agresiva en la mujer en relación al hombre. Entonces, y tiene problemas más serios y más severos. Otro factor muy importante en la mujer es que puede no formar muchas placas y sin embargo tener grandes infartos o tener cardiopatía isquémica, tener isquemia en el corazón sin obstrucción de placas. Eso se llama enfermedad microvascular y se debe justamente a eso, que la mujer tiene mucho más común, no solo la afección de las grandes arterias estas que les enseñé, sino de divisiones pequeñitas microscópicas que no las podemos ver con el ojo humano, de estas grandes arterias que después se convierten en microarterias y que son miles y miles en el corazón y que a veces lo que está enfermo no es la gran arteria coronaria, sino la enfermedad microvascular. Eso es muy común, sobre todo en las mujeres. Oye, y por ejemplo, una vez que se detectan los casos, el orden en el que se hacen los estudios de imagen, por ejemplo, los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son estudios que se hacen de entrada, de primera línea, o cuál es más o menos el orden en el que se van haciendo estos estudios. Ok, acaban de salir unas guías muy buenas del Colegio Americano de Cardiología sobre el paciente que tiene dolor torácico o dolor de pecho, que es una de las manifestaciones más comunes de un paciente que acude con estos problemas. Y este dolor hay que caracterizar al paciente basado en edad, en sexo, si tiene factores de riesgo o no y cuántos tiene, y entonces lo catalogamos como si tiene bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y dependiendo de cómo lo caractericemos, y de ahí por eso es importante la clínica como primer paso, el riesgo bajo probablemente solamente requiera a lo mejor hacer pruebas más simples, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y algunas mediciones de laboratorio. Pero cuando el riesgo es intermedio, es decir, que existe una probabilidad más clara de que el paciente sí tenga esta enfermedad, ahí es el lugar ideal de los estudios de medicina nuclear. Un estudio de medicina nuclear normal en una población de riesgo intermedio va a ser que de inmediato el paciente lo bajemos de categoría de riesgo y de ser intermedio lo convertimos en riesgo bajo, lo cual es muy bueno. Pero un estudio anormal en un paciente de riesgo intermedio, entonces lo convierte ya no en un paciente de riesgo intermedio, sino en un paciente de riesgo alto, en el que hay que actuar con más rapidez para evitar que no vaya a desencadenarse después un infarto. Entonces, yo creo que aquí es muy importante como etapa inicial la clínica del paciente, es decir, el médico que ve al enfermo, lo revisa y piensa que puede tener enfermedad o no. Si el paciente es un hombre de 20 años, no fuma,
no tiene diabetes, no tiene hipertensión, hace ejercicio, no tiene mucho estrés más que el de la escuela y siente piquetitos en el pecho, ya de entrada la probabilidad es muy baja de que tenga enfermedad cardiovascular. Y entonces a lo mejor ese hombre con un electro y una prueba de esfuerzo, si sale negativa, te olvidas de él, todo tranquilo. En cambio, si llega una mujer de 45 años que tiene 10 años de ser diabética, 5 años hipertensa, tiene sobrepeso, trabaja todo el día pegada a la computadora, no se mueve de su lugar, hace poco ejercicio, es muy nerviosa, fuma y de pronto le da dolor cuando camina, le duele un poco el pecho, pues esa paciente ya tiene un riesgo intermedio de tener enfermedad cardiovascular y que ese dolor se deba y esa paciente va a medicina nuclear. O puede ser el paciente que ya sabemos, es un paciente que yo sé que hace 3 años se infartó y le di tratamiento, pero ahora nuevamente empieza con molestias. Entonces tengo que ver si la molestia nueva tiene que ver igualmente con el corazón o es otra cosa. Ese paciente también se beneficia de un estudio de medicina nuclear. Y algo nuevo que detectaron hoy las guías es que, sin duda, otros grupos etarios están un poco más discutidos, pero de 65 años para arriba, el primer estudio que se debe ofrecer a un paciente con probabilidad de que tenga esta enfermedad es el estudio de medicina nuclear. Eso dicen hoy las guías. Arriba de 65 años, no hay discusiones, medicina nuclear. Menos de 65 años podemos entrar en discusión si le hago una tomografía, si le hago, en fin, alguna otra cosa, pero aquí no hay ninguna duda. Eso lo acaban de decir las guías actuales. Entonces, bueno, esto es algo muy dinámico. Lo que hoy les diga, probablemente mañana cambia, pero así es la medicina. Estamos en un movimiento continuo, rápido de todo esto. Claro. Oye, Eric, ¿y a dónde te encontramos en tu consulta? Porque seguramente es algo que nos van a estar preguntando. ¿A dónde te pueden localizar para, pues, que tú revises a los pacientes que hayan escuchado esta presentación y tengan algún temor de su salud cardiovascular o de una placa, el tratamiento que se les puede dar? Gracias. Pues miren, estamos a sus órdenes todas las tardes en el Hospital Ángeles del Pedregal. Voy a dar el comercial ya que el doctor Iván me pregunta. Claro. Estamos en la torre de especialidades. El hospital tiene varias torres, entonces estamos en la torre de especialidades médico-quirúrgicas, en el piso 10, consultorio 1070. Les dejo el teléfono del consultorio, que es el 55 51 35 50 30. Ahí revisamos clínicamente a los enfermos, pero también justamente mismo, si un paciente es de riesgo intermedio y requiere como primer estudio diagnóstico un estudio de medicina nuclear, ahí mismo en el Hospital Ángeles los hacemos. Entonces, por supuesto que no todos los pacientes lo requieren, pero el que lo requiere, ahí lo podemos hacer y establecer los diagnósticos que tenemos que hacer con esos pacientes. Cualquier duda, les dejo mi correo electrónico, que es como mi apellido al revés. De hecho, ahí está mi nombre ahí abajo. Entonces es Alexanderson Eric, todo junto, con C y con K al final, con minúsculas, @gmail.com. Muchas gracias, Eric. Pues nos dio mucho gusto tenerte. Seguramente llegaron algunas otras preguntas por cuestiones de tiempo, pues no las vamos a pasar al aire, pero Lupita pues siempre nos hace el favor de recopilarlas, de acopiarlas y bueno, tengan por seguro, amables radioescuchas, que el doctor Alexander se va a enterar de todo lo que hicieron favor de mandarnos para él, Lupita. Así es, pues muchas felicitaciones que le haremos llegar, algunas preguntas, y una de las más recurrentes es si tenemos toda la tecnología para actuarla de primer impacto, ¿no? Que todos lleguen con esta certeza de que la medicina nuclear puede sacarlos de cualquier preocupación o duda, que sería lo óptimo, y también los médicos de primer contacto. Pero bueno, amigos, llegamos al final. Fue muy grato tener hoy al doctor. La verdad es que nos sentimos muy honrados de tenerlo. Seguramente tendremos oportunidad de volverlo a invitar.
Y bueno, pues era un placer. Muchas gracias, doctor Díaz Meneses. Guadalupe, muchas gracias. Iván, muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad. Y ya saben, cualquier duda, comentario a través de Guadalupe o a través de los datos que les he dado, nos los pueden hacer llegar saber y en lo que podamos ayudarles con mucho gusto. Así será, doctor. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Gracias al doctor Eric Alexanderson Rosas y el doctor Iván Díaz Meneses. Buenas noches. Que tengan buenas noches, que disfruten. Saludos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Eric.